a cabo, pero le doy la bienvenida a nuestro gran amigo Adrián Velázquez, que es doctor en sociología, investigador del Centro de Estudios de Historia Conceptual en la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, y con él vamos a hablar de la visita de Alberto Fernández. Estoy muy emocionada de recibirlo. No sé si ya lo tenemos por acá. Creo que sí, por allá lo vi. Querido Adrián, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo Hola, están? Hola Renata, ¿cómo estás? Un muy, gusto acompañarme. muy bien. Te escucho, Qué ¿me gusto tenerte por escuchas? acá. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas bien? Igual, un gusto acompañarte en el... Sí, creo que hay un pequeño retraso, me parece, pero yo te escucho bien. Perfecto. Oye, pues entremos al tema para que te deje yo hablar, que yo ya hablé mucho. Platícanos cuál fue tu percepción de la visita de Alberto Fernández a México. ¿Qué te pareció? No sé si lo perdimos. Si lo perdimos, ahorita lo vamos a contactar por teléfono, pero mientras aprovecho para saludar. Aquí tenemos a mucha gente conectada. Les agradezco muchísimo todos los saludos. Nos ven desde Oregon. Acá déjenme ver de dónde más nos ven. Meli Velázquez, Fede Vega, Alfredo Olvera, Vicky, Rosa Ruiz, Fernando Flores, les agradezco mucho haberse conectado. Ay, muchísimas gracias. Ojalá que les guste el programa. Habla bien Chairita, ya me dijeron Chairita. Estoy nerviosa. No, así siempre hablo. No estoy nerviosa, pero así hablo a veces. Este, ¿Qué más? Desde Mexicali también nos saludan. Jorge Luis, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Tomás, María, Belén, muchas gracias por acompañarnos. También, si de pronto tienen algún tema que les interese, por favor pónganoslos acá en el chat, yo los leo. También en redes sociales, en mis redes, ya sea en Instagram, en Twitter, en donde ustedes quieran, me pueden mandar mensajes, o ponerlo ahí en los posts que yo pongo, y los temas que les interesen a ustedes los podemos analizar. Entonces, para yo ponerme a buscar invitados que puedan acompañarnos y nos ayuden a entender un poco mejor la coyuntura, porque de pronto en redes sociales se pierde profundidad, y de pronto se queda como muy a medias las conversaciones. Entonces trataremos acá de traer invitados e invitadas que nos puedan ayudar a entender mejor. Por acá desde Palm Springs vimos saludos, desde Queens en Nueva York. Había visto a alguien desde México. Dallas, Texas, desde el Estado de México, a Rosa María Reyes. El tema de Macedonio lo vamos a tratar definitivamente. Hoy no lo agarré porque ayer como pasó todo muy rápido y no, ya tenemos planeado el programa, no quería yo improvisar, pero también es otro, entre la reforma y el tema de Félix, probablemente van a seguir en la coyuntura. Entonces vamos a hablar del tema definitivamente. Saludos desde Chino Hills, California. Hola Ángel. Eh, y también lo que les quería contar, en lo que contactamos a Adrián, es que tengo pensado tener una sección de repente una vez al mes. Todavía no estamos seguros si una vez al mes, una vez cada 6 semanas, es una amiga mía querida que es ginecóloga materno-fetal, y ella tiene su página de Instagram donde hace muchas de habla mucho sobre temas tabú generalmente, y explica muchísimos temas como el embarazo, abortos espontáneos, enfermedades de transmisión sexual, un montón de cosas que generalmente que tendríamos que aprender en la escuela, pero no lo hacemos. Entonces, también vamos a tener una sección con ella de pronto. La semana que entra tengo planeado una sección sobre la legalización de la marihuana en México, pero bueno, si tienen más temas que quisieran ver, por favor, con toda confianza, acá escríbanoslos o en mis redes, y lo hacemos para empezar a buscar expertos y expertas. Em, Hola. Hola, ya Ahí. regreso. Volví.
Buenísimo, qué ¿Cómo bueno. estás, Renata? Muy bien, qué bueno tenerte por acá. Aprovechamos para saludar a todos, entonces estuvo perfecto. Ahora sí, 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 platícanos, te escuchaba. platícanos cómo viste la visita. Yo, la verdad es que, con toda sinceridad digo, estuve encantada, vi la mañanera con todo el gusto del mundo, me encantó verlo, ver a Alberto, es un gigante y fue padrísimo verlos a los dos, pero cuéntanos tú que eres más experto que, tú eres el experto acá. Bueno, sí, no, acá en Argentina se vivió también con mucho entusiasmo. Creo que fue una reunión con mucho simbolismo, un poco dándole una cara nueva a este proyecto tantas veces invocado y un poco que si bien se ha avanzado, ha tenido retrocesos, pausas del el sueño de la integración latinoamericana, ¿no? Se vivió también con mucha emotividad, hay mucho respeto, mucha admiración, mucha empatía con México en Sudamérica, aunque y creo que parte también de cómo se vivió está marcado por cierta novedad, porque si bien en Sudamérica, en Argentina en particular, está como antecedentes el proceso de integración que se vivió durante los gobiernos progresistas en esta parte del mundo, creo que México representa una novedad. México siempre estuvo más bien mirando hacia el norte, y eso también entusiasma. Me parece muy acertado esta búsqueda de conformar un eje progresista México-Argentina. Hay quienes lo objetan reivindicando que, bueno, la distancia geográfica y el poco volumen comercial, argumentando que el área natural de influencia en México es América del Norte y debe reducirse ahí. Yo creo que hay muchos temas internacionales que no dependen de esos factores geográficos o comerciales, y que ya se ha visto, ¿no? En práctica, como fue la asistencia humanitaria brindada durante el golpe de Estado a Evo Morales, y bueno, ahora con el tema de las vacunas, que lo tratabas al principio, ¿no? Creo que ambas intervenciones ya marcan un tono, en donde coinciden, tanto Andrés Manuel como Alberto en recuperar cierto discurso humanitario que por otro lado está muy ausente, ha estado llamativamente ausente durante la pandemia, porque es bastante paradójico que en el momento climático de la globalización, en una pandemia que que por definición debe llevar a hacer esfuerzos de internacionales, de regulación, de coordinación, esta voz que llama a organizar y a garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas haya estado prácticamente ausente. Y en ese sentido creo que el eje argentino-mexicano es una buena noticia, es una voz que ya está aportando algo, y bueno, creo que también la pandemia ha desnudado muchas cosas. Una de ellas es los grandes vacíos que este formato de globalización, muy vinculado a los intereses comerciales, deja, ¿no? Y de ahí la necesidad de imaginar, no de oponerse a la globalización ni a la integración global, pero sí imaginar otra donde los valores de justicia, los valores del humanitarismo tengan un rol preponderante. Y en ese sentido creo que está muy bien, para ambos países buscar este encuentro. Sí creo que es diferente, para Argentina que para México. Parten o pueden proyectar ahí diferentes cuestiones. Por lo pronto a Argentina le viene muy bien, estas coincidencias con el gobierno de la Cuarta Transformación, porque en realidad había quedado muy aislado ideológicamente en la región con el cambio de guardia que viró hacia la derecha. Y por parte de México me parece que está en óptimas condiciones para asumir un papel de liderazgo en la región,
que en gran medida quedó vacante por el declive después de los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, ¿no? Brasil estaba como llamado a hacer ese gran liderazgo regional y bueno, tuvo más de un traspié, así que creo que México está bien, hace bien en mirar, a empezar a mirar al sur. Totalmente. Híjole, creo que es una pieza de ciencia política esa mañanera que tuvieron entre los dos y justamente, y también un statement que se dio muy fuerte hacia México, Argentina y el mundo de este eje que mencionas, México-Argentina, y de que México, desde que Andrés Manuel ganó, ha hablado mucho de mirar hacia el sur, pero parece que se empieza a concretar o que se empieza como a ver la masa un poco mejor de ese plan que tiene de voltear hacia el sur y que es un claro rompimiento con la manera en la que se hacía política exterior en el periodo neoliberal, que era voltear a ver qué nos decían en Washington y hacer la política muchas veces interna, no muchas veces, todo el tiempo, desde política interna y externa, era en muchas ocasiones dictada desde Washington. Entonces, pues para mí lo celebro, por supuesto que da miedo desde acá porque pues somos vecinos de los gringos y como decía yo hace rato, ¿no? Pues a ver si no se va a poner interesante el tema energético, pero bueno, ese es otro tema. Oye, y nos pregunta, nada más de volada, nos pregunta Laura si vieron la mañanera en Argentina, porque Alberto dijo que era todo un tema la mañanera en Sudamérica, pero acá nos pregunta Laura si lo vieron desde allá. Sí, se vio, me parece, creo recordar que incluso las cuentas oficiales de redes sociales del gobierno la transmitieron, o por lo menos transmitieron algunos fragmentos, así que me parece que sí se vio y estuvo, por lo menos estuvo a disposición. Y bueno, en los medios también tuvo bastante impacto, así que sí, Sí. conocieron una mañanera por estos lados. Y ahorita te voy a preguntar un poco sobre los medios de allá y cómo reaccionaron y cómo reaccionan en general, que creo que hay varias similitudes, pero no sé si podemos empezar con las similitudes que tú encuentras entre Andrés Manuel y Alberto, como muy específico, y en general entre el obradorismo y el peronismo, que para quienes no estén familiarizados, Alberto es abiertamente peronista y pues entender cómo estos dos movimientos, en qué se parecen, en qué no. Bueno, muy buenas preguntas las dos. A ver, primero, más acotado a los diferentes momentos en los que están el gobierno de Alberto y el gobierno de Andrés Manuel. Creo que evidentemente, como lo veníamos diciendo, hay una afinidad ideológica. Ahora, también es cierto que parten de momentos muy diferentes. Alberto, bueno, llega a la presidencia en las elecciones del 2019, después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri, eh, un gobierno de esos desastrosos, que le compite. Yo me hago personalmente esa pregunta, ¿qué fue peor, el gobierno de Peña Nieto o el gobierno de Macri? Porque fue realmente muy malo, porque se sabía el tipo de proyecto económico, social con el que venía, pero además en la aplicación de ese modelo fue realmente muy malo. Eh, Llega entonces a la presidencia Alberto en 2019, eh, ungido, siendo elegido como candidato por Cristina Fernández de Kirchner, la, la, la política más destacada, la que marca la agenda en Argentina desde hace por lo menos 20 años. Eh, y si bien, bueno, Alberto había sido jefe de gabinete de gobierno, los gobiernos, en los gobiernos kirchneristas, y luego de 2008, cuando hay un conflicto muy fuerte con el campo en materia de retenciones, de impuestos, que fue un momento muy álgido donde hubo mucha polarización social, muchas movilizaciones incluso del campo.
Alberto se fue con críticas del gobierno de Cristina y permaneció con una posición muy crítica hasta cerca del 2019. De hecho, en el 2015, cuando gana Macri, él fue coordinador de campaña de uno de los candidatos que le competían, digamos, al candidato del kirchnerismo. Pero un poco como respuesta, por necesidad al terrible gobierno de Mauricio Macri, se dio una reconciliación y ahora lo que tenemos en Argentina es una coalición que es un poco difícil de explicar porque es una coalición de peronismos, ¿no? Peronismos de muy distinto pelaje, donde el socio mayoritario es el kirchnerismo, pero la selección de Alberto como candidato me parece que fue una medida muy inteligente porque permitió atraer hacia electoralmente a la coalición a ese sector que estaba profundamente descontento con el gobierno de Macri, pero tenía dudas respecto a la vuelta del kirchnerismo, ¿no? Y en un clima también donde los medios de comunicación generan un clima muy adverso hacia el kirchnerismo, ¿no? Con toda esta cuestión de nos van a llevar a ser Venezuela, bueno, argumentos que comparte la derecha latinoamericana que los comparte, ¿no? Entonces, ese fue el gesto que le permitió, por otro lado, ganar las elecciones a esta coalición que se llama Frente de Todos, eh, pero que también explica ciertas dificultades de Alberto en encontrar el tono exacto durante su gobierno, porque está con la idea de que todavía tiene que conservar esta moderación como para, digamos, exorcizar el fantasma del peligro kirchnerista, digámoslo así, pero que enfrente tiene una oposición política y mediática muy poco moderada, donde en realidad les importa poco estos gestos de apertura, de moderación que tiene Alberto. Entonces, por un lado, intenta seguir un libreto moderado, por así decirlo. Por otro lado, la respuesta de los medios y de la oposición es totalmente desmedida ante esta moderación. Entonces, le ha costado encontrar un tono adecuado. Aún así, me parece que va bien el gobierno partiendo de una crisis económica muy difícil, con mucha deuda. Hubo una renegociación de deuda en medio de la pandemia, o sea, pobre Alberto le llovió sobre mojado y eso lo logró encaminar. Y bueno, esta situación, además, perdón, entre esta coalición peronista y la oposición, que también forma parte de una coalición que se llama Juntos por el Cambio, se dividen, por ejemplo, en diputados. Entre estas dos coaliciones tienen el 90% casi el 90% de la representación en la Cámara de Diputados. Entonces, tienes dos proyectos muy definidos que tienden a bloquearse, o por lo menos no tiene mucho margen de maniobra Alberto para sacar leyes, encontrar apoyo a políticas. La negociación de la deuda también fue muy áspera en ese sentido. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador está en otra situación, ¿no? Emprendiendo un proyecto refundacional, buscando marcar una frontera con el pasado y con un margen de maniobra muy holgado que producto de la elección pasada y que seguramente estas elecciones intermedias se revalide e incluso es posible que hasta lo aumente. Entonces Claro. la situación es muy diferente. Otro aspecto en el cual cabe marcar una diferencia y que me parece interesante marcarlo por lo urgente de la cuestión es en relación a las demandas del feminismo. Mm. Eh, Creo que Alberto encontró en el proyecto de ley finalmente aprobado sobre la interrupción voluntaria del embarazo
un buen cobijo ante estas dificultades y una relación de fuerzas apretadas. Esto también se debe a una sinergia que el peronismo tiene muy aceitada entre lo que pasa en la calle, es decir, entre movimientos sociales y la representación institucional. En Argentina, la calle es una institución política, para decirlo tajantemente, en el sentido más amplio del tema, porque permite mecanismos de sociabilización política, es parte integral del funcionamiento del sistema político, en tanto expresión de reclamos, visibilización de agendas, y el peronismo tiene muy bien, tiene bien ajustado el termómetro respecto a esas expresiones, buscando ponerse adelante y encabezando en lo institucional esa efervescencia de las calles. Con esto no quiero decir que la posición de Alberto sea puramente instrumental, al contrario, creo que es genuina y honesta y parte de esta mística que tiene el peronismo. Caso muy diferente de Andrés Manuel, donde, bueno, evidentemente no le tiene tomado el pulso a lo legítimo y a lo urgente de estas demandas, pero bueno, como platicaba también con una querida amiga, los derechos suelen conseguirse a pesar de, y pocas veces excluyen procesos de lucha, organización y perseverancia en el reclamo, como como ya lo están haciendo las mujeres feministas en México. Y además que, bueno, que Morena, como también ayer en la noche veíamos con la decisión del Consejo Nacional de Honor y Justicia del partido, Morena no solo es una persona, sino es un movimiento. Y ahí vale la pena recordar una frase que dicen muchos los peronistas, que es primero la patria, luego el movimiento y por último los nombres propios. Ay, qué hermoso. Así que me parece que bueno, la lucha en México, esa lucha tendrá que seguir por otro camino hasta que encuentre, y esperemos que así lo sea, una respuesta institucional a la altura de los reclamos. Yo no tengo duda que así será porque hay tantas coincidencias, por lo menos acá en México y bueno, allá en Argentina claramente también. Lo que pasa es que como decías, está mucho más institucionalizado probablemente la respuesta, pero hay muchas equivalencias entre el obradorismo y el feminismo, ¿no? O sea, acá en México habíamos tenido gobiernos de derecha que habían aplastado los derechos de las mujeres y es la primera vez que se tiene un gobierno donde por lo menos es un terreno fértil para que el feminismo crezca. Entonces, no tengo duda que así será. Todavía tenemos 4 años de gobierno donde se puede avanzar un montón. Oye, tengo muchísimas respuestas, entonces digo preguntas, entonces ojalá que nos puedas acompañar en otro programa, pero nada más para cerrar porque se me acaba el tiempo. Quisiera preguntarte, tenía la pregunta de cómo ves Latinoamérica y cómo de pronto tuvimos todo Latinoamérica se volteó a la derecha y poco a poco van cayendo nuevos gobiernos de izquierda y eso es muy emocionante. Empezó acá en México, luego en Argentina, eh, Bolivia, Ecuador, esperemos que Chile, Brasil. Entonces esa era una pregunta que te tenía que no me va a dar tiempo, entonces más bien, y aparte tú y yo hablamos fuera del aire al respecto, que esa era una pregunta justo para todo un programa. Entonces si nos aceptas la invitación, te vienes a platicarnos de ese tema más adelante, pero para cerrar, porque no me da tiempo de entrarle a esa pregunta, pero se las dejamos para que la gente se quede emocionada. Nada más, si nos dices un poquito así de volada, porque no tengo nada de tiempo ya, sobre los medios en Argentina. Parece ser que hubo, ahí en la mañanera con Alberto, parecía que había muchas similitudes en los medios mexicanos y los medios argentinos, y eso es de lo que vamos a hablar un poco con nuestro siguiente invitado, Juan Pablo, pero nada más, ¿sí es cierto o no es cierto? Sí, es cierto. También nos va a quedar pendiente lo del peronismo y el obradorismo, que es un Sí. temazo, me encanta, pero ya habrá tiempo y ocasión para desarrollarlo más. Sí, es así, porque en realidad la raíz del problema de los medios es lo mismo, que es que no son
solo medios de comunicación, o en realidad ese es la apariencia de un problema más profundo, que es que son medios concentrados de capital y por lo tanto tienen una agenda política propia que la defienden y usan esos medios de comunicación para defender una posición particular. Entonces, en Argentina pasa igual que en México. Durante el kirchnerismo se intentó hacer una ley de medios, que era una ley digamos, de política económica de los medios, no de regulación de contenido, porque el fondo y el enfoque tiene que ser este, no puede haber un oligopolio de medios que dicten o intenten dictar la agenda. En ese sentido, bueno, la situación en Argentina y México es parecida. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías, bueno, tenemos medios como en el que estamos y redes sociales donde el poder de dictar la agenda se ve un poco más disminuido. Pero sí, tiene razón, Alberto. Es verdad, totalmente. Por eso, ojalá nos puedan seguir apoyando acá en estos medios independientes. Ay, me duele el alma dejarte ir, pero por favor acéptanos otra invitación para seguir hablando del peronismo, el obradorismo, sus intersecciones y sus diferencias. Fue un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión y por favor, cuando tu agenda te lo permita, acompáñanos de nuevo a explicarnos un poco más del tema. Seguro. Gracias a ti, al equipo de Sin Censura y a todos los que nos están viendo. Me quedo a ver a Juan Pablo, que seguramente también va a estar muy interesante. Buenísimo. Y ahí tenían donde pueden seguir a Adrián en Twitter para que sigan todos sus análisis. Te mando un abrazo, Adrián. Muchas gracias. Igual, va de vuelta. Chao. Bye, bye. Pues espero, bueno, para mí fue muy esclarecedor. Me encanta siempre estas similitudes entre países latinoamericanos y sobre todo voltear al sur.